Ecología antes de los 2000. En biología existe una rama denominada ecología, campo de estudio que permite explicar cómo se relacionan los seres vivos con sus ecosistemas. Esta rama es estudiada por ecólogos y desde la antigüedad son numerosas las personas que han indagado los procesos de la vida animal y vegetal, así como también sus interacciones con las comunidades. En años posteriores, con el inicio de la investigación de ciencias como la biología, la ecología empezó a tener aún más la importancia, sobre todo como una rama de la ciencia interior, dedicada a estudiar específicamente a los seres vivos. Sin embargo, con el paso del tiempo surge la necesidad de estudiar además el comportamiento de dichos seres en su entorno, motivo por el que la ecología toma mayor importancia. En el año 1869, Ernst Haeckel, naturalista de origen alemán, acuñó el término ecología para explicar esta rama, la cual, de acuerdo a sus palabras, estudia las relaciones de los seres vivos y su ambiente. A pesar de ello, originalmente Haeckel acuñó el término ecología, una palabra creada a partir de la combinación de otras dos de origen griego, oikos, cuyo significado es hogar, y logos, que significa estudio. Por ende, para Haeckel, la ecología es el estudio del hogar. En 2012, la huella ecológica alcanzó 20.77 millones de hectáreas globales, mientras que la biocapacidad sumaba 12.249 millones. Esto resultaba en un déficit ecológico de 7.859 millones de hectáreas. Lo anterior se interpretaba como que la humanidad rebasó en alrededor del 64% de la capacidad del planeta para mantenerla de forma sustentable. En otros términos, sería equivalente a decir que para el año 2012 se necesitaban 1.6 planetas con una biocapacidad como la del número para sostener los patrones de consumo de la sociedad humana en ese año. De los componentes de la huella ecológica para capital en ese mundo 2012, 20.5% correspondía a la superficie para cubrir las necesidades de pesquerías, tierras de pastoreo, madera y asentamientos de los humanos, y 20% a la superficie para obtener productos agrícolas. El 59.5% restante de la huella correspondiente a la superficie necesaria para absorber el CO2 emitido principalmente por la quema de combustibles fósiles. El impacto del calentamiento global en el mundo. Calentamiento global en el mundo sigue ofreciendo datos alarmantes y tan solo llevamos 3 meses del año tras un 2019 en el que la Tierra experimentara un segundo año más caliente en 140 años. Los primeros meses de este año siguen esa tendencia rondando o superando récords mensuales históricos. Este enero fue el más cálido registrado, febrero fue el segundo mes más caluroso de la historia y marzo estaba a la par con el segundo y tercer marzo más cálido registrado. El calentamiento de la atmósfera de la Tierra está reaccionando a un aumento vertiginoso de los niveles de dióxido de carbono responsables del efecto invernadero. La pandemia está provocando el cierre temporal de empresas dentro de las medidas de distanciamiento social
y cuarentena, y eso afectará a las economías mundiales lo suficientemente como para frenar el continuo aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico. No obstante, esta desaceleración no convertirá las tendencias de calentamiento de la Tierra. Durante los últimos años, 150 más o menos, la humanidad ha estado inoculando grandes cantidades en la atmósfera y esto no se reducirá tan fácilmente, ni siquiera por una reacción mundial. Ejemplo de ello es que crisis y recesiones anteriores tampoco lograron detener el calentamiento climático. Las consecuencias de este calentamiento global son incontables: desaparición de los glaciares, aumento de los incendios forestales, incremento de la temperatura de los océanos y puestos en peligro de la vida marina, entre otros. La naturaleza cada vez más grave de las crisis climáticas y la necesidad de abordarla debe guiar cualquier acción política que se tome para abordar las crisis del coronavirus. El impacto del calentamiento global en México. El calentamiento global es una palabra muy común en nuestros días. Está en la boca de los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad civil. ¿De qué tamaño es su importancia en nuestras vidas? Debería importarnos de sobremanera porque las consecuencias de que los gases de efecto invernadero eleven la temperatura del planeta ya las estamos viendo. De 1880 a 2017 la temperatura media mundial ha subido 1 grado centígrado y está aumentando a un ritmo de 0,2 grados por década. En 2016, el gobierno federal alertó un comunicado de prensa sobre algunos de los efectos del cambio climático en el medio ambiente: aumento de la desertificación. Muchas regiones del norte del país se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa desencadenamiento de ríos, muerte de especies animales y vegetales e impacto en los mantos freáticos. Aumento extremo de temperatura. En la Ciudad de México, en los últimos años, la temperatura se ha incrementado casi 4 centígrados. Cambios en la forma en la que llueve, ya sea Chiapas, Ciudad Juárez, Chihuahua, el número de tormentas intensas va aumentando. Pérdida de bosques. Se ha acelerado la pérdida de bosques y vegetación en nuestro país. Los incendios forestales se asocian también con el aumento de la temperatura. ¿Cómo ayudar a la ecología sustentable en nuestro país? Para que nuestro país sea sustentable es necesario un esfuerzo conjunto. El desarrollo sustentable no solo abarca el concepto amplio de desarrollo respetuoso con el medio ambiente, sino que también se centra en el desarrollo socialmente justo. Una sociedad más justa se puede alcanzar contribuyendo de formas individuales y exigiendo de las instituciones acción y conciencia en este rubro. Así para asegurar el bienestar de futuras generaciones es necesario hacer elecciones más conscientes desde ahora, entendiendo nuestro presente. 7 claves para que nuestro país sea sustentable. 1. Uso responsable y eficiente de recursos, principalmente el agua. A veces pasa obviedades, pero no están de más recordar que el agua es vital y que el tratamiento de aguas negras es fundamental para proteger ríos y mares, así como para el campo y la salud pública en las ciudades. 2. Uso de energías verdes y tecnologías limpias. Para reparar los daños que causa la contaminación, las tecnologías limpias deben incorporarse y ser asequibles para más y más habitantes. Protección de comunidades regionales y de la biodiversidad. El cambio climático impone retos para preservar tanto el patrimonio natural como humano de algunas culturas indígenas quienes muchas veces viven de la agricultura y los bosques, y al alterarse los ecosistemas o estar más vulnerables a desastres naturales, su subsistencia se ve afectada. 4. Reciclaje. Hace falta darle un mayor peso a la separación de basura y el reciclaje, pero sobre todo hace falta fabricar más cultura en torno al tema. Reutilizar materiales de uso masivo como plástico, cartón, fibras sintéticas, etc. es fundamental para la sustentabilidad. 5. Reparación de daños al medio ambiente. No basta en compensar a futuro, resarcir y reparar los daños en algunos habitantes. Aún es posible, al igual que rescatar y proteger especies animales, así como plantas. 6. Mejora la calidad de vida de la sociedad. Como ya habíamos mencionado, sin educación formal e informal, la calidad de vida se pone anémica. En conclusión, debemos cuidar más al planeta para que podamos vivir en ella y disfrutar de la naturaleza, como los ríos, que ya no se puede tomar agua de ahí porque ya está contaminada. Así cuidamos mal al planeta y ser más felices.